Para mí, abrir este tema otra vez es una pérdida de tiempo, especialmente porque en Israel tenemos temas mucho más urgentes, pero tuve un debate con el profesor Dante Urbina, un apologista católico, sobre el tema de si Jesús era el Mesías, la misma polémica de hace 2000 años. Y lo que me mandaron es que después del debate, el profesor Urbina hizo como 3 horas de video reacción, respuesta a Jacob, respuesta a judíos y cómo empezó a hacer videos al respecto del debate. Están invitados a ver ese debate, se los dejo en la descripción. Ustedes mismos lleguen a sus propias conclusiones. Yo la verdad estoy muy contento con el resultado porque queda muy claro lo que ocurrió ahí. Pero al parecer el profesor Dante Urbina, él no quedó tan contento y por eso hizo una serie de video reacciones que en mi opinión cuando se hacen ese tipo de reacciones post debate es porque la persona está haciendo como pataleatas antes de ahogarse. Es decir, como que tiene que justificar ante su público lo que no logró solucionar del debate, que es eventualmente lo que hizo durante 3 horas de video reacción. En esta sección les voy a mostrar las fuentes de la respuesta del profesor Dante Urbina, es decir, la post video reacción de hora y media que hizo. Y en la segunda parte les voy a mostrar las fuentes que el profesor Dante Urbina utilizó durante el debate. Ustedes van a ver como las propias citas que él ha presentado durante todo este tiempo, tanto en el debate como en sus respuestas, video reacción. Lo que él ha hecho es tomar citas, sacarlas de contexto, cortarlas por la mitad, no entenderlas correctamente, y les voy a mostrar por qué la apologética cristiana que trata de usar fuentes rabínicas o académicas para justificar su caso colapsa cuando uno analiza las propias fuentes, y a continuación eso es lo que vamos a ver. Paréntesis, para mí el profesor Dante Urbina es una persona muy preparado en economía, al fin de cuentas tiene un doctorado en economía y es muy preparado en lo que son los temas de polémica contra los protestantes, pero en literatura rabínica, en fuentes hebreas y en fuentes historiográficas, en temas académicos que tienen que ver con judaísmo, no es una persona preparada. Y les pido, si ustedes tienen la disposición y en verdad están buscando la verdad, les pido que vayan a una universidad, a la facultad de historia, le muestran el video a un profesor de historia del debate y van a ver cómo el profesor se va a explotar de risa al ver cómo el profesor Dante, con todo el respeto, utiliza citas de las academias, de la academia para tratar de justificar temas como una resurrección. Por otro lado, si ustedes también pueden, los invito a que vayan a una yeshiva, es decir, a un centro de estudios judíos, y muestren el mismo debate y van a ver cómo los sabios de las fuentes judías se van a explotar de la risa al ver cómo sacan citas de contexto para tratar de justificar la narrativa cristiana dentro de fuentes que justamente vienen a responder ante la narrativa cristiana. Y miren, yo no busco polemizar con los cristianos, lo he dicho varias veces, muchos cristianos nos han apoyado a Israel en estos momentos, no busco antagonizar, solo que sí quiero resaltar que hay un cierto fanatismo en ciertos individuos que utilizan y reciclan las mismas citas del misionerismo de siempre. Por ejemplo, los invito a ver un debate que yo tuve hace mucho tiempo con un apologista también que se llama Carlos Blanco. Ustedes también vean ese debate, llévense unas carcajadas, fue un caos total, pero miren que las citas que utilizó Carlos Blanco son las mismas citas que utilizó Dante Urbina en su debate conmigo. Es el mismo reciclado, entonces por eso decir que Dante Urbina es muy preparado en judaísmo, entonces Carlos Blanco es muy preparado en judaísmo. Y ustedes vean los debates, son las mismas fuentes, es que es la misma narrativa de toda la vida de ellos. En grandes rasgos, este tipo de misioneros o apologistas que sacan citas de contexto tienen 3 metodologías, y esto es historia. En el cristianismo siempre han hecho esta metodología: tomar fuentes judías sacadas de contexto, tomar fuentes judías y cortarlas por partes, tomar fuentes judías y traducirlas mal. Esos son los 3 métodos para poder dar una narrativa que no está ahí. Ahora Dante comienza su reacción diciendo que Al mismo tiempo me parecería bueno, como pues una cuestión de caballeros, que el debate se muestre tal cual. Es decir, también sin agregar imágenes o texto por encima del video original del debate para que se nos pueda escuchar con plena atención lo que yo digo y lo que dice Jacob, y cada una de las personas escuchando plenamente con atención lo que decimos sin elementos distractivos adicionales pueda juzgarlo mejor. no se puso ninguna fuente encima del video, solo se hizo una introducción diciendo, como hago en todos los debates que tengo, que tienen una introducción diciendo lo que ocurrió. Para los que me conocen, ustedes saben que a mí no me gusta debatir, y mucho menos en ese formato que ellos tienen de que te cronometran tiempos y en ese lapso te lanzan 1 millón de citas, todas sacadas de contexto, tergiversadas, y uno en su lapso de respuesta tiene que tratar de explicar un montón de falacias que armaron, y por eso es que el formato de debate del judaísmo es más diálogo, es preguntas y respuestas, porque nosotros en debates no buscamos imponerle al otro la idea, buscamos encontrar verdades, y por eso es que nos preguntamos mucho en los debates, son mucho más fluidos.
oídos justamente por eso, para que no empiecen a salir hilos por todo lado que están totalmente desconectados de lo que en verdad es el mensaje de la fuente original. Ahora sí, vamos a pasar a ver las fuentes que Dante presenta en su respuesta y van a ver cómo todas las fuentes literalmente destruyen la propia narrativa cristiana que Dante está tratando de presentar. Lo primero que quiero señalar es que a Dante le gusta mucho hacer falacias de autoridad. Dice cosas como: el académico judío de la universidad dice. Y lo que nos está diciendo este académico judío, lo afirma un académico judío, Michel Kogan, académico judío. Y el académico judío Daniel Boyarin, este gran académico judío, si lo identificas. Pero resulta que el gran académico judío, te voy a refutar con académicos judíos. Y cita algo que no es así. Yo por eso en el debate le dije: hay académicos judíos que niegan la narrativa bíblica. Por ejemplo, Israel Finkelstein, él dice que no hubo un éxodo. Ahora, yo no me voy a meter, tema del debate no era si hubo un éxodo o no. Solo estoy diciéndole que si Dante es un católico y los católicos creen en el éxodo, entonces yo puedo decirle del mismo modo: un académico judío niega el éxodo. Es decir, es irrelevante si es un académico japonés, un académico de Somalia o un académico judío. Es totalmente irrelevante. Lo que vamos a evaluar son los argumentos. Pero Dante empieza a armar esta falacia de autoridad para tratar de presentar como si su argumento tuviera más validez por la procedencia del académico que lo dice. Paréntesis, no solamente que hay dogmáticos en las religiones, también hay dogmáticos en el ateísmo. Esto quiero aclarar porque, por ejemplo, el caso del éxodo, hay dos escuelas sobre cómo abordar este tipo de cosas en la Biblia, y son los maximalistas, los minimalistas. Esto es, por ejemplo, en la escuela estadounidense de la academia, que hay una cierta escuela que dice que sí hubo un éxodo y tratan de explicar el éxodo con sus argumentos. En Israel, por ejemplo, que en Israel no existen las escuelas maximalistas y minimalistas. Este es, por ejemplo, Adolfo Reutemann, que él acá básicamente dice que es imprudente negar totalmente la existencia de un núcleo real del éxodo, pero también él dice que no se debe afirmar puramente que es histórico, sino que él dice que tiene como una parte de mito fundacional, pero también un lado histórico. Lo digo porque también existe un cierto dogmatismo dentro de incluso los ateos, que tratan de hacer como un ateísmo militante y tratan de volver la historia, la academia, como un absoluto. La historia no es una ciencia exacta. Los mismos historiadores te advierten que son hipótesis y con pocas fuentes tratan de reconstruir muchas cosas. Yo a duras penas creo que hay que llamarle ciencia al método que ellos utilizan para evaluar la historia. Entonces vemos, si el profesor Adolfo Reutemann sí acepta que la posibilidad de que hay un núcleo histórico en el relato del Éxodo, entonces hay diferentes posturas. Eso solo era un paréntesis porque yo entiendo que las personas se salen de quicio si ven que un académico dice esto y otro aquello. Señores, no hay que decirle amén a todos, ¿sí? Entonces, para Dante Urbina también, si un académico dijo esto, pues otro académico dijo otra cosa. Por favor, nosotros los judíos no nos regimos por lo que digan los académicos. Ahora, algo muy loco que yo quedé en shock cuando Dante dijo eso en el debate es de que dijo: Jacob, no te vayas a poner ahora a hablar de interpretaciones de la Biblia o usar el hebreo, porque esos son detallitos periféricos. Y si intenta escapar apelando a detallitos periféricos de hebreo o discusiones de citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, ustedes lo van a notar. No sé cómo un católico puede decir eso, siendo que la Biblia es como esta vara de los religiosos para medir, para entender y desglosar la idea del Mesías. Es decir, los conceptos son amamantados de la Biblia. Y resulta que esa Biblia, el Tanaj, fue escrita en hebreo. ¿Cómo nos va a decir en un debate que no analicemos la Biblia? Pero eso no fue lo chistoso. Lo irónico es que 3 doritos después se puso a lanzar un montón de fuentes de la Biblia. Isaías 55:8, Daniel 7:13, Isaías 9:6, Miqueas 5:2, 2 Samuel 7:12, Isaías 9:1. A final del debate empezó a martillar mucho el tema de Rashi y el hebreo, y diciendo: Rashi, de los que más sabía hebreo. Pero resulta que el mayor intérprete judío de la historia, Rashi, que sabe hebreo más que cualquiera de nosotros, dice la palabra caret en hebreo y el hebreo. A ver, yo en el debate, véanlo, cuando Dante dijo que no apele a la Biblia o al hebreo, yo con mucho gusto no apelaré a la Biblia y al hebreo. Él, cuando empezó a apelar a la Biblia y dijo un montón de citas, yo apelé a esas citas que él trajo. Cuando él empezó a apelar al hebreo, de la palabra que se cortará el Mesías y todo eso, yo apelé a eso. Es decir, yo le respondí a sus argumentos, no tanto quería imponerle temas, sino que yo estaba respondiendo. Vean que esa era mi metodología en el debate, porque yo no quiero polemizar tanto con los cristianos, ya les dije por qué. Pero ahí se ve la deshonestidad intelectual del tema. Exigirle a la contraparte: no utilices el texto fundamental de donde estas religiones usan para la idea del Mesías, que es la Biblia, no lo uses, ni tampoco uses el hebreo.
Ok, no lo haré. 3 doritos después, Dante utilizando la Biblia y utilizando el hebreo. Ok, se acabó el debate. Dante, en su videoreacción de 1 hora y media, martilló toda la primera sección el tema de la palabra karet, porque está escrito en Daniel 9:26 que el ungido será cortado. Es decir, se utiliza la palabra karet, pero en el catolicismo insisten que la palabra karet significa el Mesías será muerto. La palabra karet no significa matar o muerto. La palabra karet significa cortado. En ciertos contextos uno podría llegar a pensar que significa muerto, pero no es lo que realmente significa la palabra. Igual que la palabra, por ejemplo, nefesh. Hay veces uno puede utilizarla para que signifique hombre. Es decir, tú puedes llevar la palabra nefesh que signifique persona, pero nefesh no significa en sí persona. Les doy un ejemplo en 1 Samuel, que se utiliza los verbos vaimoteteu, vaihat, que dice, y lo acabó de matar, ¿sí? Cuando David acaba con Goliat, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. ¿Por qué no utilizó simplemente la palabra karet, sino que lo mata y luego le separa la cabeza del cuerpo? ¿Por qué no utilizó el mismo verbo? Es decir, si son supuestamente un sinónimo, porque no lo son. Hay un lugar, por ejemplo, que uno podría llevar la interpretación hacia allá, que es en 1 Reyes 18, versículo 5, que están hablando de que si las bestias que ellos tienen, los animales, no comen, va a tocar separarse de ellos. Y uno puede entender por qué hay que separarse de las bestias que no comen, porque se murieron las bestias. Entonces por eso se usa ese verbo ahí, pero no es porque signifique literalmente matar. Por si fuera poco, ustedes vean las traducciones en inglés de las Biblias cristianas de Daniel 9:26. En su abrumadora mayoría no dice que el Mesías será muerto, sino que el Mesías será cortado. Estos son algunos ejemplos. Estos son algunos otros ejemplos. Entonces Dante en su respuesta dice: Rashi es el mayor exégeta de toda la historia del judaísmo. De los 20 siglos de judaísmo, el más grande de los exégetas de la Torá y el Talmud es Rashi. Es más sabio del hebreo. Rashi, él dice en Daniel 9:26, y esta es la cita, que el ungido será cortado. Es lo que dice Daniel 9:26. Pero ¿qué es lo que escribe Rashi en verdad? Dice que Agripa, el rey de Judea, que gobernaba en el momento de la destrucción, será asesinado. Acá, primero que todo, refutó al cristianismo, porque acá Rashi, él no entiende que esta cita habla de Jesús, sino de un conteo de otro momento. Aquí se ve un gran desconocimiento de Dante Urbina sobre la literatura judía y sobre Rashi ni hablar. Cuando Rashi te va a hacer alguna disertación lingüística o te va a explicar sobre el hebreo, él no se expresa así. Rashi te traduce o te dice palabras clave y es muy específico sobre la gramática y te está diciendo cuando te está traduciendo una palabra. Por ejemplo, en ese mismo versículo, lo que dice Rashi es, ¿qué significa la palabra Mashiach en Daniel 9:26? No significa el Mesías, como lo tratan de presentar Dante o en el cristianismo. Ungido, dice Rashi, hay que entender que se trata simplemente de una expresión que designa a un príncipe o a un dignatario, es decir, es como un título de respeto, no significa el Mesías. Como sabemos, Rashi cuando dice Lashon significa lengua, ¿sí? Y no el Lashon Sar Vegadol. Cuando Rashi utiliza esto es porque te va a hablar del idioma hebreo. Si Rashi no te utiliza esa clave, es porque te va a hablar de alguna interpretación exegética, midrashica, no te está traduciendo. Dante no conoce la literatura judía. Lo chistoso de todo esto es que Dante, afirmando que son detallitos periféricos, nos está citando a un rabino, que ese mismo rabino, cuando te está dando un detallito periferial del hebreo, te está diciendo que eso no habla del Mesías. Entonces, cuando yo conecto todos estos puntos, yo veo que una abrumadora mayoría de las Biblias cristianas, en inglés por lo menos, no traducen karet como matar, sino como cortar, porque ellos entienden que karet. Y luego yo veo la cita de Rashi que el profesor Dante Urbina nos está mostrando, y yo veo que Rashi trae una explicación teológica exegética y trae una explicación lingüística, que la explicación lingüística pulveriza lo que Dante está tratando de presentar y la exegética está diciendo otra cosa y el que conoce la metodología de Rashi sabe a qué me refiero. Entonces ahí es donde Dante tiene que elegir si nos vamos con el Rashi exegético experto del hebreo o no, porque si nos vamos con él, se pulveriza la idea de que ahí habla de el Mesías. Pero bueno, Dante hablando media hora de ese tema de lo que dice Rashi, de esta palabra del hebreo, al final es un detallito periferial del hebreo, ¿no? Ahora pasemos a la segunda fuente que Dante mencionó, pero para esto quiero explicarles el contexto de algo que yo dije en el debate. En el debate, yo le expliqué a Dante algo que al parecer él no entendió y muchos de los seguidores católicos tampoco al parecer entendieron y se sintieron victoriosos, pero no entendieron el punto. Dante
pensaba o planteaba que yo tenía que refutar la idea de la resurrección de Jesús. Es decir, su silogismo, una de las tantas falacias que hizo, es que tú, Jacob, el judío, tienes que refutar la resurrección. Y si no lo logras, Jesús es el Mesías. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿ok? Pero yo, Jacob, el judío ortodoxo, no veo ningún problema en una resurrección, porque la resurrección no es una de las facultades del Mesías. No importa si una persona revive o no, no tiene nada que ver. Lo que tiene que hacer el Mesías son otras cosas, como por ejemplo reunir a los exilios, liberar Judea de mano de sus opresores. Esas son características que son un consenso del Mesías davídico, aclaro, que son en la época, en el siglo I, hay un consenso, también en nuestros días, hay un consenso de la reunión de los exilios y todo esto sobre que es parte de lo que debe hacer el Mesías. Entonces Dante se arma una falacia y ronda tras ronda me trata de empujar. No refutaste la resurrección, el hecho histórico de la resurrección. Y me empieza a citar a Pinjas Lapide y un montón de académicos que no ni siquiera son cristianos, ¿sí? Para decirles en palabras más suaves. Y que yo, ¿por qué voy a refutar la resurrección si para mí la resurrección no tiene nada que ver? Y me dediqué en la primera exposición que tuve, unos casi 5 minutos explicándole las posturas de la resurrección en el judaísmo, sobre que la creencia en el siglo I era válida y que por eso para uno no, como judío ortodoxo, no es algo prueba ni sobrenatural. Paréntesis, también un malvado va a ser resucitado. Lo dice la misma literatura judía, que los malvados van a ser resucitados para que ellos vean con sus propios ojos cómo se equivocaron, para que vean es decir, que cuando llegue el verdadero Mashiach y todo esto, y sea la historia tal cual como lo dijeron los profetas, los malvados que están resucitados van a ver que el mensaje que ellos daban era un mensaje erróneo, y ese es su castigo que van a tener. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, una de las fuentes que Dante trajo es... En Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. A ver, ¿esto de dónde es? Isaías 49:6. Que por eso pondré como una luz de naciones, ¿ok? Pero ¿para qué? ¿Qué tiene que hacer? Yo te he enviado para que reúnas a las tribus de Israel y las hagas volver a su patria. Nuevamente vemos el factor nacional. Dante tiene que solo tomar la idea de que hay que ser luz de naciones, pero no entiende que el contexto es un contexto nacionalista, de reunir a las tribus, de volver a su patria, a su tierra. Esa es la idea que le estaba tratando de decir a Dante una y otra vez. El Mesías davídico debe cumplir un rol político, militar, es un rey que tiene el reino de Israel. Ahora, Dante, y yo se lo dije en el debate, él trataba de tomar fuentes más tardías para tratar de explicar fenómenos en el siglo I. Lo que yo hice fue otra cosa muy distinta. No solamente que le expliqué esas fuentes y cómo las están mal utilizando, lo que expliqué fue el contexto del siglo I. Expliqué un desarrollo y las escuelas judías del siglo I y lo que pensaban. Y el consenso de las escuelas judías del siglo I y de todos los grupos era que el Mesías davídico debía ser un líder que libera a Israel en el sentido político, que debió haber quitado el yugo de Roma. Eso era un consenso en la época, el factor histórico que Dante no tocó. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dante? No, es que Dios dijo... A los judíos le dice, no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Como que Dios va a mostrar al Mesías, no como nosotros creemos que va a ser el Mesías, porque como sus caminos no son nuestros caminos, eso demuestra que Jesús era el Mesías que no cumplía las expectativas de los judíos. Perdón, eso es un argumento apologético que ya les explico, por ejemplo, cómo más se puede usar, pero eso no es un argumento histórico. Si Dante me lanzaba al lado histórico, yo con mucho gusto me voy al lado histórico, pero si te vas al lado apologético, mis caminos no son sus caminos. Bueno, entonces el Mesías puede ser una jirafa. Y nos equivocamos todo este tiempo. ¿Cómo pudimos creer que el Mesías iba a venir de David y que era un ser humano? Quizás el Mesías es una jirafa y nunca nos enteramos porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. ¿Sí me entienden? Es absurdo. Nosotros tenemos una vara para medir esto que es... Podemos utilizar el método historiográfico y ver lo que pensaban las escuelas judías de ese tiempo. Podemos utilizar exégesis bíblica y si utilizamos la exégesis de Dante podemos llegar a una infinidad de universos Rick and Morty sobre este versículo. Pero ¿saben qué es lo más irónico de todo esto? Que ahí en Isaías 55, cuando dice que mis pensamientos no son sus pensamientos, al lado, miren lo que dice. Ustedes los israelitas saldrán de Babilonia con alegría y volverán con bien a su propio país. Etcétera, etcétera. El mundo entero alabará a Dios. Es decir, una visión como escatológica de que toda la humanidad cree en Dios. El pueblo de Israel que dice volverán con bien a su propio país.
vemos otra vez el factor nacional y también la visión universal de un mundo perfecto. Es lo que Dante tiene que omitir para que le encaje con su narrativa. Paréntesis, ahí también habla de la teshuvá, de que el ser humano tiene perdón por sus pecados si se arrepiente, no si se hace un sacrificio humano o con la sangre, ni siquiera con los sacrificios del templo. Isaías 55 está un poquito después de Isaías 53. ¿De qué habla Isaías 54, Dante? Sobre la liberación de Jerusalén, sobre la restauración de Jerusalén. Nuevamente, te toca omitir el contexto nacionalista de lo que habla sobre que Israel deben ser restaurados en el sentido político. Te toca omitir todo eso y tomar con pinzas, cortar la cita a medias para tratar de dar un mensaje que no está ahí. Entonces, como ustedes ven y miren el debate, Dante no domina el argumento histórico, le toca hacer un exégesis de un versículo cortado con tijeras, sacado de Isaías 55, y a continuación Dante, en su respuesta, se pone a hablar de Mashiach ben Yosef. Que la figura del Mesías ben Yosef que muere sería de todas maneras una figura político-militar, por cuanto moriría en guerra. Entonces Jacob va a enfatizar eso, ¿no? Mira, pero ese Mesías ben Yosef muere en guerra, etcétera, etcétera. Ok. Yo simplemente he tomado el punto de que muere. Otra vez, Dante le toca sacar dice, sí, pero es un Mesías que muere. Entonces yo tomo la idea de que es un Mesías que muere. Omitamos de que es Mashiach ben Yosef, es de la tribu de Efraín. Entonces, ¿dónde se señala en el Nuevo Testamento el tema de que Jesús es efraimita? El que lucha en guerras y por eso es la razón que muere. Guerras para tratando de liberar a Israel de Armilus. Armilus es Romulus, ¿sí? Romulus es como el fundador de Roma. Cuando lucha con Armilus significa que está luchando con Roma. Y le toca... omitamos todo eso, ¿no? Quitemos todo esto. Está la idea de que un Mesías muere. Entonces vemos como la misma metodología. Tomar la fuente hebrea, sacar con pinzas, recortarle todo lo demás y decirle al público de forma apologética, mira, es que acá dice esta idea, pero cuando viene un rabino y les explica el contexto, es que les voy a decir algo que quizás duela un poco, pero esa es mi opinión. Si yo estuviera en una religión en donde los expositores de la religión me muestran citas a medias y como que me sacan ideas tomadas con pinzas para tratar de venderme una idea, yo saldría corriendo de esa religión, porque yo no me aguantaría que me mientan en la cara. Y tengo un video de ese tema sobre también otro en YouTube que hace videos por el estilo que toma fuentes, se los dejo en la descripción, porque ahí explico en mucho más detalle lo que esto implica, el hecho de que le mientan a las personas en la cara. Y es que lo mismo hacen con todas las fuentes, con Isaías 53. No ves, está escrito, como cordero fue mandado al matadero. ¿Y qué hacemos con todo el libro de Isaías? Con todo lo que está escrito en el libro de Isaías como conjunto. ¿Qué hacemos? Que en Isaías 53 dice que esa persona va a tener hijos. Pasemos a la siguiente fuente que utiliza el profesor Dante Urbina, que ahora va a utilizar a la academia. Como ya vimos que las fuentes rabínicas las hizo trizas, las distorsionó para que den un mensaje que no está ahí, ahora vamos a pasar a la academia y yo les voy a mostrar con las propias fuentes de él. Dante entonces va a ponerse a hablar del testamento de los 12 patriarcas. Lo primero que hay que aclarar es que el testamento de los 12 patriarcas es una fuente que tiene interpolaciones cristianas. Hay algunos que han opinado de que sí, puede tener una raíz judía, pero tiene interpolaciones cristianas al parecer. Y acá yo les voy a poner, siempre que ustedes vean esto, les pongo abajo los autores, donde está publicado este análisis académico y la página para que ustedes corroboren lo que yo les voy a decir. La fuente de esta cita es el artículo The Two Messiahs of Aaron and Israel en K. Stendhal, editor, libro The Scrolls and the New Testament, editorial Harper, New York, 1957, página 58. Veamos la propia fuente que Dante nos está dando, ¿verdad? Dice que hay un Mesías de la realeza de Judá, que es un rey que le pertenece a Judá. Vemos que la fuente de Dante me da la razón, porque, y ustedes pueden ver el debate 80 veces si quieren, yo dije eso en el debate, en las primeras partes de lo que yo dije, de que la palabra Mesías puede ser utilizada para rey, es verdad, pero también para sacerdotes, y también para, por ejemplo, ungidos en plural, ¿sí? No toques a mis Mesías, está escrito en los Salmos. Es más, es que en ese debate yo fui el único que habló sobre el contexto histórico y sobre las escuelas de lo que se pensaba en ese momento, y fue el único que definió lo que era Mesías. Dante no hizo eso. Dante solo dijo, no, Jesús murió y como creo que resucitó, entonces es el Mesías. Pero no definió Mesías, no dijo cuáles son las características que debe tener. Eso yo lo hice. Ahí ustedes pueden ver esa gran brecha entre cómo Dante exponía los argumentos de forma teológica, exegética, apologética, tomando con pinzas, versus la forma en la que yo expliqué tanto de la forma histórica, académica y también bíblica y también desde el hebreo. Ustedes vean ese debate, pero sigamos viendo la fuente que nos dio Dante. Veamos el artículo. Nos dice literalmente que una de las creencias es que el Mesías debe ser un rey político, un líder político.
Lo dije una y otra vez. Esto está en la página 57, en la página 60, que los conceptos de los dos Mesías, uno sacerdotal y uno político. El Mesías davídico como líder político. Página 61. La diferencia entre el cargo del sacerdote y el cargo político, que ese es el davídico. Y también esto que está en azul, yo lo dije en el debate, que la reacción del Mesías davídico ante lo que era el reino jasmoneo, porque ellos no eran de la casa de David, sino que eran sacerdotes. Me parece muy chistoso que Dante en su respuesta está dando fuentes de cosas que yo dije en el debate, que corroboran lo que yo dije. Además, Dante le está quitando lo davídico a Jesús, porque si en este artículo se habla de una distinción entre ambos Mesías y Jesús cumplía estas características del sacerdotal, entonces acaba de destruir, y se lo dije en el debate, la genealogía en Mateo y en Lucas que pretenden hacer que Jesús tenga un linaje davídico. Dante acaba de refutar el cristianismo. Y el artículo continúa diciendo en la página 63 y 64 que en ningún lugar del Nuevo Testamento está esta idea de que se esperaba a dos Mesías que se cumplieran en la persona de Jesús. Y es ni siquiera en la epístola de Hebreos que tratan de hacerlo de que es de la orden del Melquisedec y todo eso. Entonces vemos como Dante nos da fuentes que refutan lo que él mismo quería decir. Página 64 de la propia fuente que Dante de Urbina nos está dando. El autor concluye el texto diciendo algo que yo dije en el debate, y es que la iglesia lo que hicieron fue conglomerar, mezclar la idea del profeta y del sacerdote y del rey en la persona de Jesús. Por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto hay tres tipos de Mesías, de hecho, está el sacerdote, el rey, el profeta. Lo que hace el cristianismo, y esta es como la innovación del cristianismo por fuera de los judaísmos, es que conglomeran estas tres ideas en un solo personaje. Por eso es que es una diferencia de los judaísmos de la época. Eso es un suicidio intelectual porque Dante me dio la razón. Y nuevamente, vean el debate. Esas cosas yo las dije y Dante las estaba tratando de negar. Ahora nos está dando un artículo que literalmente me da la razón. Es un suicidio intelectual. Vamos a la siguiente fuente de Dante y es 4Q491 es un papiro, un rollo encontrado en las cuevas de Qumran. Y lo que Dante nos va a tratar de decir es que este no es un Mesías nacionalista político militar, sino un Mesías sacerdotal espiritual. Lamento repetir que Dante es muy preparado en economía y es muy preparado en la polémica contra los protestantes, pero en temas de judaísmo y segundo templo no tiene idea de lo que está hablando. Que la idea del linaje sacerdotal no va a la guerra según los textos de Qumran. Vamos a leer la misma fuente que nos dice Dante, 4Q491. Yo les voy a dejar en pantalla, les voy a decir dónde está escrito y ustedes lean. Acá habla de que va a la guerra, aquí habla de que va a la guerra, aquí habla de que todos ellos van a la guerra y se hacen trompetas y es una guerra masiva. Aquí también que combate con el enemigo y cumplirán para exterminar. Aquí ni se diga, serán destruidas todas las naciones impías. Sí, el rol es universal. Los judíos también decimos que el rol de Mesías es universal. Lo dice Isaías literalmente en el segundo capítulo. Dante nos está diciendo que no es una figura política. Dante Urbina también citó el 1QS911. Que esas son las reglas de la comunidad. ¿Qué? ¿Será que el sacerdote en verdad no tiene poder político? Bueno, según esto tiene poder administrativo. Según esto, tiene poder judicial, al fin de cuentas, y dice una y otra vez que tiene poder político, porque en esa época no había una distinción entre lo religioso y lo político. También el cargo del sacerdote tenía que ver con la política. Algo que delata el desconocimiento de Dante sobre la literatura de los qumranitas es esa afirmación de decir que este no es un Mesías nacionalista político militar, sino un Mesías sacerdotal espiritual con una misión de expiación, de redención, de salvación, que trasciende las fronteras nacionalistas de Israel y va a todo el mundo. Que no tiene que ver la aspiración universal de los qumranitas con el hecho político-militar. Aquí, nuevamente, abajo les dejo la cita y acá está la fuente. Si quieren, detengan el video, ustedes lean propiamente y justamente mezcla en la escatología de ellos la idea de la guerra, de destruir a sus adversarios, y eso también con una armonía del mundo, de hacer que este mundo sea como un Edén, después de haber logrado toda esta aspiración político-militar. Aquí hay otra fuente sobre indicios violentos, sobre dispersar a todos aquellos que odian a Sion y luego paz y salvación y todo eso. Son textos que no son contradictorios en Qumran. Ahora pasemos a la siguiente cita, que es un suicidio intelectual de otros niveles, que ahí Dante nos cita a Otto Betz, que lo que cita de Otto Betz destruye lo que Israel Noll planteó sobre que había un Mesías sufriente antes de Jesús. Y les recuerdo que Dante en el debate presentó a Israel Noll como una de sus pruebas, y yo dije, la hipótesis de Israel Noll es una hipótesis bastante rechazada en la academia. Citar a Israel Noll, y les voy a dejar acá en pantalla, solo son algunas de las críticas
muy fuertes que se les ha hecho honor, y yo mencioné algunas. Ellen Schuller, 2002, Israel no la hace reconstrucciones forzadas, hace hipótesis especulativas, tiene una debilidad metodológica, le falta la profundidad académica. John Collins, las identificaciones que no la hace tienen pocos fundamentos y lo hace de forma intuitiva, sin ninguna discusión crítica de los textos. Tiene problemas con textos clave, como el texto de la autoglorificación, que acá Dante lo mencionó, 4Q491, Ronald Troxel del 2001, Trial Bird en el año 2000. Es que citar a Israel Noll como prueba es estar perdido de dónde se encuentra la investigación académica. Dante está un par de décadas desactualizado del tema. Esta es una de las hipótesis más desprestigiadas. Tanto es así que el mismo Israel Noll hoy en día se retractó de esos planteamientos. No entiendo cómo Dante va a plantear algo que el mismo autor ya no está de acuerdo y que eso sea una hipótesis de verdad. Ahora pasemos a la siguiente fuente. Él ahora nos va a mostrar al Dr. Reutemann hablando, tomado con pinzas nuevamente, sacándolo de contexto, diciendo un mensaje que no es todo lo que dijo el Dr. Reutemann en ese video. Y este Adolfo Reutemann, este gran académico, es curador de los rollos de Qumran. O sea, el hombre sabe hebreo y es judío y es una eminencia. ¿Ok? Miren lo que va a decir este gigante académico. Va a meter en problemas a Jacob. ¿Acaso esta noción sobre el Mesías tenía alguna otra alternativa? En otras palabras, ¿existió en el judaísmo antiguo una idea diferente sobre el Mesías a la que nosotros ya estuvimos hablando, que es la del Mesías davídico? La respuesta, probablemente sorprendente para ustedes, es que sí existía una idea alternativa sobre el Mesías. En ese mismo video, el Dr. Reutemann habla de que esa misma figura va a traer paz mundial, va a hacer que el conocimiento de Dios sea sobre toda la tierra. Entonces suscitará el Señor un sacerdote nuevo, a quien serán reveladas todas las palabras del Señor. Él juzgará rectamente en la tierra durante muchos días. Brillará como el sol en la tierra. Eliminará todas las tinieblas bajo el cielo, y habrá paz en todo el mundo. Los cielos se regocijarán en sus días, y la tierra se alegrará. Y va a decir todas las cosas que yo dije en el debate. Les muestro también ahora un fragmento del canal Date Ediciones que entrevista al Dr. Reutemann justamente sobre el aspecto del Mesías y dice lo siguiente. Un Mesías davídico, a un sumo sacerdote, a el hijo de hombre, y todos estos modelos que eran modelos que existían de manera paralela y no excluyentes en la época del Segundo Templo, pueden servir para definir la condición mesiánica del Cristo, pero todos esos se ven reunidos en las Escrituras, combinándolas, articulándolos, como vemos en el caso de Epístola de los Hebreos, para definir la condición mesiánica del Cristo. O sea, que el cristianismo mezcló los paradigmas. ¿Quién dijo eso en el debate? Yo lo dije en el debate. Dante nos está presentando a un académico que corrobora lo que yo presenté en el debate. Y es más, el Dr. Reutemann en ese mismo video dice que las fuentes no pueden corroborar la resurrección. A pesar que las fuentes no pueden ni corroborar o desaprobar la fe cristiana en el Cristo resucitado como el Mesías, pero por lo menos lo que hace es devolver a Jesús a la historia. No solo eso, el Dr. Reutemann afirma que los evangelistas debieron volver a Jesús davídico, porque ese era el paradigma de la época. Jesús era un personaje asociado con el tema davídico. No es casualidad que cuando los seguidores de Jesús identifican a Jesús como el Mesías esperado por las Escrituras, no es casualidad que tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas comienza con la genealogía de Jesús, a los efectos de probar que Jesús es descendiente de David. Por tanto, él forma parte de esta estirpe davídica y en ese sentido es fiel, en este caso, a lo anunciado por las Escrituras. Y en ese mismo sentido, la profecía de Isaías acerca del Mesías está en íntima relación con otra. Entonces, Dante Urbina nos está dando a un académico presentando que su opinión del tema destruye todo lo que Dante está tratando de decir y reafirma lo que yo decía durante el debate. Ahora, si el Dr. Reutemann dice que el Mesías era davídico, les voy a mostrar lo que escribe el Dr. Reutemann en su libro. Acá les dejo la fuente abajo, pero lo que escribe es que la idea del Mesías davídico era que la restauración de Israel en su propia tierra.
también había una idea de que debía ser de carácter utópico, y esta era una idea que se encontraba a finales de la época del Segundo Templo. Más adelante en ese mismo libro, el Dr. Reutemann nos dice que la expectativa del Mesías davídico es que debía ser guerrero, del sumo sacerdote. Era una idea escatológica, pero también se combinaba con esa noción también de del lado militar, como ya les mostré en los textos de Qumran. Pero muy interesante que más adelante en este libro del Dr. Reutemann está justamente la crítica que yo tengo a la apologética que utiliza Dante Urbina. Y es que Pablo, esto escribe el Dr. Reutemann, porque Pablo fue básicamente el que hizo el cristianismo que conocemos hoy. Pablo, él no le interesa el Jesús de la historia, sino el Jesús de la cruz. Es justamente lo que decía Dante, de que todo lo demás no importa. Requisitos como que el Mesías debe volver a Israel de los exilios, o sea, contextualizarlo, de que debe ser un líder político que debe liberar a Israel y que también que debe traer paz mundial. Son cosas que yo dije, que si no hay conocimiento de Dios en el mundo, pues es una señal de que el Mesías no ha llegado, y todos estos requisitos Dante tiene que ignorarlos, porque para él el argumento final es justamente lo que acá está escribiendo el Dr. Reutemann, es el Jesús de la cruz, que para ellos resucitó y todo esto. Entonces es justamente la crítica, que tú tienes que ignorar todos los factores y basarte en el show de luces, así lo llamo yo, porque para las personas con una mentalidad mucho más pequeña, tú necesitas mostrarle luces. Esto, como lo escribe Nachmanides, Maimónides también lo escribe, de que a la generación de esclavos que salieron de Egipto, tú tenías que mostrarles las plagas y cómo se abre el mar y que caiga del cielo el maná y todas estas cosas, porque ellos tenían una mentalidad de esclavos, una mentalidad diminuta. Para la generación después, la nuestra, por ejemplo, necesitamos es un conocimiento más amplio y no este show de luces, porque para mí la resurrección, como les dije, para un judío ortodoxo no es una dificultad pensar una resurrección, pero esa no es la prueba. La prueba es que haya paz mundial. La prueba es que los exilios de Israel volviéramos, que reconstruir el templo, todo este tipo de factores. Es justamente, el Dr. Reutemann trae como Pablo ignora al Jesús de la historia, de sacarlo de su contexto, y lo que importa es el show de luces. Y bueno, acá otras fuentes que el Dr. Reutemann continúa explicando esta idea, el que quiera detener, leer. Ahora, siguiente fuente, Dante trata de decir que, como el Dr. Reutemann dijo que hay un Mesías que hace expiación, entonces él cree que se refiere a un Mesías que toca matarlo en una cruz o algo por el estilo. No, por favor. Si Dante tuviera más honestidad intelectual, hubiera mostrado el video completo. Que es expiatorio, ¿qué significa? Que como el Mesías hace sacrificios en el templo y los sacrificios son para la expiación, entonces a eso se refiere, que es la señal que tenemos, que se refiere a un Mesías sacerdotal, a un ungido sacerdotal, ¿sí? Porque el sumo sacerdote era un ungido, como lo dice la Torá y lo dije en el debate, nuevamente. Es que todo esto yo ya lo mencioné en el debate, no sé por qué tengo que ser tan redundante, pero como Dante quiere martillar los mismos puntos, me toca responderle con sus propias fuentes. Si hubiera tenido la honestidad intelectual, hubiera mostrado de que no a eso se refiere el Dr. Reutemann, de que este Mesías sacerdotal toca crucificarlo y que así expía, sino que son los sacrificios, como hace expiación con los sacrificios. Sabemos que es un sacerdote, es la ecuación. Ahora, Dante, durante su video reacción en secuelas que duran 3 horas, afirma que yo dije supuestamente... Noten que ya durante el debate quería vender la idea de que cuando venga el Mesías, todo se arreglará automáticamente, todos se darán cuenta que es el Mesías y todo será paz y amor. No, yo no dije eso, y eso no dice nuestros textos. De hecho, hay una canción que los judíos cantamos todos los sábados en Shabbat por la tarde, que dice Anavim, Anavim, Igiazman, Geulatchem. Es un midrash que cuando llega el Mesías, él se para en el techo del templo, porque él reconstruye el templo, y él le dice a Israel, Israel, llegó la hora de la redención. ¿Y qué le dice el pueblo? El pueblo dice, no, todavía no es la redención. Le dicen el Mesías, todavía no es. ¿Por qué? Porque no has traído a los exilios. Entonces, ¿qué significa? Que el Mesías debe cumplir todo. No basta con que traiga el templo. Es decir, se puede interpretar este midrash como que el pueblo de Israel está rechazando el Mesías. Y sí, eso dicen varios textos, que si el Mesías no cumple todas las características, no es un Mesías. También Bar Kokhba, algunos lo consideraban como el candidato de Mesías, como la capacidad de Mesías, y otros que criticaban ciertas cosas. Es decir, siempre ha pasado esto. Hasta que no cumpla todo el checklist, no es el Mesías. Y sí, una de las características es que hay paz mundial después de la era del Mesías, es decir, que el Mesías ocurre. Es que no sé si Dante ha leído toda la Biblia. Hay guerras durante el Mesías, Gog y Magog y todo esto. O sea, es mucho más complejo de lo que Dante está tratando de presentar. Pero eso sí, cuando cumpla las expectativas y cumpla todo este checklist, todos van a reconocer que llegó el Mesías, porque ya se llegó a esta época que el Mesías es ya indiscutible, y esa es la razón por la que sabemos que llegó el Mesías. Y bueno, Dante continúa la reacción, esas últimas pataleadas antes de ahogar por lo que ocurrió en el debate, y Dante me da la razón explícitamente. Muestra un pedazo mío de un fragmento de un video en donde yo hablo del Mesías,
que él explica. Si nos percatamos de las implicancias de las palabras de Jacob, es que no diría el origen mismo, pero sí la generalización y exacerbación de la idea de que el Mesías tiene que ser necesariamente político, militar, nacionalista, en la expectativa de los judaísmos del siglo I, en gran parte tiene una explicación por los factores políticos que vivió el pueblo judío en el siglo II a.C., con esto de los asmoneos que contaba, y el siglo I a.C. con la ocupación romana. Que hay que tener en cuenta el contexto histórico. A ver, es que eso fue lo que yo hice en toda la primera sección del debate y a lo largo del debate. Si no tienes en cuenta el contexto histórico, no vas a entender todas esas fuentes que tú mismo estás presentando. Dante presentó el testamento de los 12 patriarcas, Qumran. ¿Cómo pretendes entender que el testamento de los 12 patriarcas habla de que va a haber una paz mundial y todo esto? ¿Cómo vas a pretender entender lo que habla Qumran sobre la guerra contra los Kitim? Los Kitim, al parecer, se refiere a Roma. Es decir, los qumranitas decían que hay que luchar a los Kitim, o sea, Roma. Por fin, Dante, al parecer, entendió y me da la razón de que si tú quieres entender la idea de Mesías, de por qué estas fuentes son así, de la expectativa y de cómo se desarrolla la idea, tienes que contextualizarlo históricamente, tienes que explicar el desarrollo de cómo llegamos hasta ahí. Es que Dante literalmente le hace hermenéutica, o sea, hace teología con fuentes académicas. Tipo, toma a Pinchas Lapid, sé que él dice Pinchas Lapide, pero Pinchas Lapid, a Yehezkel Kaufman, diciendo que, no, de acá, como Yehezkel Kaufman dijo esto y Geza Vermes dijo media frase, de ahí hubo resurrección. Los hechos mínimos, por favor. Sí, los invito, vayan a una universidad y muéstrenle esas mismas fuentes y presenten la idea de que con los hechos mínimos vas a sustentar la resurrección. Se les van a explotar en la cara. De verdad, no, eso sí no lo dije de chiste, aunque es un poco chistoso, pero así no funciona la academia. Entonces la situación es muy incómoda para Dante porque él tiene que hacer malabares, por un lado con fuentes académicas y por otro lado fuentes rabínicas que vienen a decir ideas opuestas y tratar de sacar de ahí teología. Eso es apologética, porque en la apologética necesitas hacer todo este rompecabezas, cortar piezas que no encajan y hacer un engendro de conceptos que no está ahí. Por eso es que es insustentable todo lo que Dante trataba de decir en el debate y yo en mi posición con el tiempo cronometrado tenía que tratar de explicar como no, cosas sacadas de contexto, descontextualizando, no estás, o sea, pero bueno, al final vimos como Dante me dio la razón en el tema de contextualizar la idea del Mesías. Ahora vamos a pasar a la siguiente fuente que Dante Urbina va a tratar de utilizar. Nuevamente, este es de la literatura rabínica y nuevamente lo que él va a hacer es tomar con pinzas, ocultar lo que no le sirve y mostrar una idea que es incompleta del tema, y yo puedo apostar a que Dante Urbina nunca ha leído toda esa fuente. Lo que él va a tratar de plantear es la idea de que el Mesías debe ser rechazado. Como les dije, los judíos, nosotros cantamos todos los sábados la canción de Anavim, Anavim, Igi Azman, Geulatchem, Veimenaten Maminim, Veimenaten Maminim, que es un midrash donde literalmente el pueblo de Israel le están protestando al Mesías de que no, todavía no. Entonces no es una idea tan extraña y Dante cree que es como una revolución muy grande, pero en todo caso, esta fuente, lo que Dante dice, que también está muy perdido en la cronología de la literatura rabínica, que es la obra Nistagot de Rabbi Shimon Bar Yochai, no la escribió Rabbi Shimon Bar Yochai, es una pseudografía mucho más tardía, no es del siglo II, pero en todo caso, veamos lo que dice. Shimon Bar Yochai, rabino del siglo II, en su obra Nistarot, dice lo siguiente: morirá el Mesías del linaje de Efraín, e Israel hará duelo por él, y Dios les revelará el Mesías del linaje de David. Pero Israel querrá, agárrense la silla, miren lo que va a decir, pero Israel querrá apedrearlo y le dirán: dices mentira porque el Mesías ya ha sido asesinado y no hay nada que hacer. Ningún otro Mesías está destinado a surgir. Lo despreciarán, como dice la Escritura, despreciado y abandonado por los hombres. Esta cita es alucinante, rabino del siglo II. Les voy a leer yo lo que dice la fuente completa. Y allí morirá el Mesías hijo de Efraín. O sea, ya con esto se refuta el cristianismo, porque se está hablando no del Mesías davídico, sino de la tribu de Efraín, y hasta donde yo entiendo, Jesús no es de la tribu de Efraín. E Israel llorará. Después, Hashem le revelará al Mesías hijo de David. ¿Sí? Es decir, acá separa las figuras. Pero Israel querrá apedrearlo diciendo: mentiste, pues ya fue muerto el Mesías y no habrá otro Mesías que se levante. Este es un argumento cristiano. Si ustedes se ponen a pensar, ¿quiénes son los que dicen que el Mesías ya llegó? Los cristianos. ¿Quiénes son los que dicen que si llega otra persona y se hace llamar Mesías es un anticristo? ¿Quiénes dicen eso? Los cristianos. En el mismo Nuevo Testamento dice: si llega otro diciendo que es Mesías y viene en mi nombre, es un anticristo. Esto literalmente son palabras
de lo que dice la narrativa cristiana. Y lo despreciarán, como está dicho, despreciado entre los hombres. Entonces, él se va a apartar y se va a ocultar de entre ellos, es decir, va a esconderse y, como está dicho, como alguien que oculta el rostro. Pero cuando la angustia apriete a Israel, en ese mismo momento, en esa misma guerra, volverán a clamar hambre y sed, y de inmediato Hashem les revelará en su gloria, como está dicho, y toda carne juntamente me verá. Y el rey Mesías brotará allí, como está dicho. Y aquí con las nubes del cielo viene como el Hijo del Hombre, y enseguida está escrito, y a él se le dio su dominio. Y soplará contra el malvado Armilos. Esto es una referencia a Roma, ¿sí? Edom. No necesariamente al imperio romano, pero es Edom. Y lo matará, como está dicho, con el soplo de sus labios matará al malvado. ¿Qué sigue diciendo? Hashem silbará y reunirá a todo Israel, y los hará subir a Jerusalén. Como está dicho, les silbaré y los reuniré. Y descenderá fuego del cielo y consumirá Jerusalén hasta 3 codos de profundidad, purificándola de extranjeros incircuncisos e impuros que había en ella. Entonces descenderá Jerusalén construida y perfeccionada desde los cielos, la cual habrá 72 perlas que brillarán desde un extremo del mundo al otro, y todas las naciones caminarán hacia el resplandor, como está dicho, y las naciones andarán en tu luz. A Dante le tocó quitar la conclusión, y es que el factor político, que Israel vuelve de los exilios, que Jerusalén es liberada, de que Jerusalén es, en términos de ese midrash, purificada de los incircuncisos, y que al final las naciones. A Dante le toca hablar de una idea que todos los judíos conocemos porque lo cantamos todos los Shabbat, durante Shabbat, y le toca hacer como, miren. Entonces, y esto yo le quiero decir a ustedes, si ustedes quieren saber qué dicen las fuentes judías, pregúntenle a un judío, en este caso un rabino, que sí ha leído la fuente. Yo dudo muchísimo que Dante lo leyó, y si lo leyó, es un deshonesto intelectual por omitir la parte nacional del Midrash, en la conclusión de la reunión de los exilios, que eso es lo que implica el Mesías davídico, es justamente esa, la liberación nacional. Entonces, aquí hay 2 opciones, que lo que está haciendo Dante Urbina de presentar una idea tomada con pinzas, sacado de contexto, sacando el mensaje que yo en el debate estaba tratando de explicar para que no les engañen a ustedes. Aquí hay 2 opciones. La primera opción es que Dante Urbina no leyó la fuente y no la conoce, sino que solo encontró en algún foro de, como les dije, son reciclados de los misioneros, y encontró la idea, pero no conoce todo el contexto, y esto es deshonestidad intelectual, porque él está citando una fuente que no conoce qué dice en serio y no ha corroborado lo que en verdad dice ahí. La segunda opción es que él sí leyó la fuente de alguna manera, la encontró y la buscó y la indagó y todo, y la investigó, y está tratando de cortar la idea, porque como conoce lo que dice, le toca sacar el contexto y presentarles a ustedes una idea que no dice ahí. Y eso es peor, porque eso es deshonestidad intelectual, pero ya con malicia. Entonces, sea como sea, es insalvable lo que Dante está haciendo con esta fuente. Sea como sea, en esa fuente no se dice que el Mesías davídico muere o es crucificado o algo por el estilo, sino que vemos que su finalidad sí es nacional. Ahora, quiero pasar a la siguiente fuente, que es Dante va a utilizar a Rashi en Salmo 118 para referirse al Mesías. Dante, un segundo, ¿no habías dicho que detallitos periféricos de hebreo o discusiones de citas del Antiguo Testamento? Lo que Dante va a tratar de decir es que Rashi explica que el Salmo 118, que aplicar el texto de Salmo 118, 22 al Mesías como alguien que es despreciado, desechado, lo hace Rashi. Yo les voy a mostrar a ustedes qué dice Rashi para que no se dejen engañar más, y les voy a mostrar el contexto también. Versículo 17. No moriré, dice. ¿Quién? Soy yo, la congregación de Israel, no moriré. Es decir, el Salmo 118 es la congregación de Israel. Siguiente versículo. Hashem me castigó. Hashem me ha castigado en el exilio a Israel, y allí fueron expiadas mis iniquidades. Versículo 19. Ábreme las puertas de la justicia. ¿Cuáles son las puertas? Es la puerta de Hashem, que es la puerta del templo. ¿Qué? ¿Ya se reconstruyó el templo? ¿El tercer templo? Después del exilio, no. Que pertenece a Hashem, los justos entrarán por ella y yo te agradeceré que me respondiste desde el exilio. Ahora sí, el versículo que Dante está tratando de utilizar. La piedra que desecharon los constructores. Un pueblo que fue humilde entre las naciones. Se refiere al pueblo de Israel. Yo no sé cómo Dante Urbina tiene la osadía de decirle a su público algo que no está ahí. Yo sospecho que quizás por eso él me decía, pues una cuestión de caballeros. No vas a poner las citas al frente en el video encima. Ok, no lo puse. Y quizás me parece y sospecho que la razón de por qué no poner las fuentes es porque las fuentes lo refutan. Al parecer él sí sabe esto, y como sabe que las fuentes lo refutan, entonces es para él muy arriesgado delatarse ante su público. En todo caso, veamos Miqueas 5, porque Dante dice que en su comentario a Miqueas 5:2 el Salmo 118, la piedra se refiere al Mesías, ¿verdad? Según él.
Les voy a mostrar Miqueas 5 para que nuevamente vean cómo Dante Urbina saca nuestros textos de contexto. Tú, Belén Efrata, ¿a quién se refiere? Que es de ahí de donde viene David. Porque está dicho, es decir, cuando se refiere, Miqueas capítulo 5 habla del rey David. Tú debes ser de la familia de Judá, es porque Belén Efrat era una ciudad muy pequeña, era un pueblito. Y el Mesías, hijo de David, viene de ahí, como está escrito, la piedra que desecharon los constructores llegó a ser piedra angular. Es decir, se refiere a que era pequeña y se volvió grande, se refiere al colectivo de Israel nuevamente. También de paso, Dante nos ayudó a refutar Miqueas 5 y cómo lo utilizan para que digan que habla del Mesías y todo eso. Y a propósito, les comparto en la descripción un video donde también vi a otro de esos misioneros tratando de usar fuentes judías para explicar que Miqueas 5 habla del Mesías, y tengo un video en donde le respondo, y en ese video les hablo muy de corazón como a mí me incomoda que ellos, estos apologetas y todo esto, utilicen las fuentes judías totalmente distorsionadas para dar un mensaje que no está ahí. O sea, si ustedes quieren justificar su narrativa teniendo fe o con los padres de la iglesia, ok, háganlo. Utilizar las fuentes judías de forma tan, digamos, deshonesta, a mí para eso ya es como pasar al irrespeto incluso. Ahora vamos a pasar a la siguiente fuente que va a utilizar Dante Urbina. Ahora vuelve a la academia y va a citar a Michael Cogan. Si consideramos la secta nazarena, más tarde del cristianismo, como uno de los judaísmos del primer siglo, ¿y de qué otra manera podríamos verlo? Freno la cita ahí. Oh, Dante, ¿por qué detuviste la cita aquí? Quizás lo que continúa no te convenía, como hemos visto que ha pasado con todas las otras demás citas que has tratado de poner. En todo caso, Dante no entendió lo que dice ahí Michael Cogan. Él está planteando una hipótesis. Si consideráramos a los nazarenos, que después se volvieron cristianos, si consideramos a los nazarenos una secta judía del siglo I, entonces, ok, y si no los consideráramos, es decir, Michael Cogan no te está diciendo algo absoluto, te está diciendo una hipótesis que si los consideráramos pasaría tal hipótesis. Y si no, no. Pero lo que yo digo es esto, que aunque consideremos a los nazarenos un grupo judío más, es un nuevo grupo judío. Es decir, su definición mesiánica es innovadora, es distinta a lo que el colectivo judío, como yo expliqué en el debate y les expliqué, saduceos, les expliqué fariseos, les expliqué los celotes, les expliqué cumranitas, también con las desglosaciones esenias, yo les expliqué los judaísmos helenistas, yo les expliqué lo que se decía en esa época. Pero incluso si pensáramos que eso es un grupo judío más, entonces es innovador y es distinto. Por eso les estoy diciendo, la expectativa del cristianismo es distinta. Es una nueva definición que ellos inventaron. Y es que es muy chistoso porque ahí Dante se va a poner a decir por qué el cristianismo es otra definición completamente distinta. Y él mismo lo está diciendo. Debemos concluir que este grupo de judíos tenía tanto derecho como cualquier otro a desarrollar su propia y única concepción del Mesías. Y era única, como lo eran todas, pero solo en el sentido de que combinaba de manera distinta los elementos de la especulación mesiánica judía que habían estado circulando durante siglos. Es decir, Dante me da la razón. Está el sacerdote, el rey, el profeta, lo que hace el cristianismo, y esta es como la innovación del cristianismo por fuera de los judaísmos, es que conglomeran estas tres ideas en un solo personaje. Por eso es que es una diferencia de los judaísmos de la época. No sé si se puede explicar al público que, no sé si alguien le aplaudió a Dante durante el debate. Dante ganó el debate. Un aplauso, Dante, que ganaste el debate. Che, a ver, por favor, ese es el nivel. En verdad, ya les dije anteriormente, yo me decepcioné mucho del nivel. O sea, a mí cuando me invitaron al debate y llegué con toda esta expectativa, oh, Dante Urbina, él ha vencido a todos los con los que ha debatido, es como la eminencia. Y yo, wow, qué cool, qué interesante, aunque este tema me parece poco urgente, debatamos esta semana y salgamos de esto rápido. Y cuando llego y ese es el nivel, yo como, es que literal son los argumentos que me utilizó el apologista Carlos Blanco, los mismos, en las mismas fuentes. Ese es el nivel, es decir, si Dante Urbina nuevamente es preparado en economía y también en la apologética contra los protestantes, ok, con la kavod, como decimos en hebreo, pero ese es el nivel. Y bueno, ya estamos llegando al final de este video tratando de responder a Dante y mostrándoles a ustedes como simplemente les están mostrando cosas que no son. Lo que él trata de seguir martillando es el tema de la resurrección. Yo creo que ya expliqué eso bastante en el video, no quiero seguir siendo redundante. La resurrección no es una prueba, entonces él pone un escenario hipotético. Supongamos que Jacob hubiera vivido en el siglo I y él viene con todo su tema de, no, el Mesías tiene que ser político, militar, nacionalista, político, militar, nacionalista. Y supongamos que en ese mismo siglo I en que estaría viviendo Jacob surge un judío que se proclama a sí mismo Mesías y lo matan.
Pero ¿saben qué pasa? A ese judío se le ocurre resucitar. Resucita. Frente a que resucite ese judío, ¿no debería Jacobs preguntarse, oye, tal vez mi expectativa estaba mal? Porque este judío que se proclamó un líder mesiánico y murió y resucitó, tenía un planteamiento sobre el Mesías distinto a mi concepción. ¿Yo qué haría? Yo voy a la Torá, abro el pergamino de la Torá y busco qué dice Dios. Deuteronomio capítulo 13. Si hay un profeta que te hace señales y te hace milagros y te hace esto, pero su mensaje no encaja con lo que es el mensaje de Hashem, de la Torá, por ejemplo Isaías, que es palabra de Dios a través del profeta Isaías, si no encaja con esto, con la expectativa de los profetas a lo largo de la historia, entonces es un falso profeta. Así haga un show de magia, así haga un show de luces, así haga el espectáculo de resucitar, así se eleve al cielo y así, no sé, vuelva líquidos en otros líquidos. Es irrelevante, porque la Torah misma ya nos dijo eso, ya nos dijo. Van a haber personas a lo largo de la historia que les van a hacer shows de luces y ustedes, dice Dios en Deuteronomio 13, para reconocer al falso profeta, no caigan en los shows de luces. Ya Hashem nos advirtió sobre esto. Así que si una persona resucitó, un aplauso. El método que tenemos en el judaísmo va mucho más allá de que porque uno vio un milagro y uno vio en la hostia, vio, no sé, o la figura de Jesús o la Virgen lloró sangre. Un aplauso. Si todavía hay guerras en el mundo, Israel todavía, si los exilios. Esas son las cosas de medir. Si aún no hay luz para las naciones, como decimos, si aún no hay toda esta idea, sí, digamos la escatológica del final de los tiempos, entonces el Mesías no ha llegado en la cosmovisión judía. Eso hay que entenderlo. Y bueno, creo que les voy a dar una fuente más porque es muy chistoso como Dante nos da fuentes que refutan lo que él dice y que corroboran lo que yo dije en el debate. Historiador judío, Eli Rifkin, profesor del Hebrew Union College, que en el paper The Meaning of the Messiah in Jewish Thought, en M.H. Tannenbaum, M.R. Wilson y J.A. Rudin, editores, Evangelicals and Jews in Conversation, editorial Baker, Grand Rapids, 1978. ¡Judíos! Era un académico japonés y la investigación es la misma, o sea... Lo afirma un académico judío. Les muestro esa misma fuente que Dante Urbina nos está dando. Ustedes si quieren detener, leer, busquen la fuente ustedes también, páginas 61 y 62, que el reino, lo que estaba esperando la gente, que el reino debía ser terrenal y restaurado. Páginas 62 y 63 también. Que las personas estaban predispuestas a la idea de la resurrección porque era una enseñanza farisea. Eso es lo que Dante no ha entendido, lo que yo expliqué literal casi por 5 minutos en el debate. No toca refutar la idea de la resurrección, te lo está diciendo aquí, porque es irrelevante para los fariseos. Eso era una idea de ellos y que ellos tomaron y se basaron en conceptos de la resurrección como lo veían los fariseos. Y esto es muy chistoso porque el párrafo que leyó corrobora mi punto. Yo dije esto. Ellis Rifkin dice que el Mesías del cristianismo no era como los Mesías que Israel habían anticipado, sino que era otra nueva idea. Y a propósito, ese artículo es una versión suavizada de lo que escribió Ellis Rifkin. Ellis Rifkin, como es un libro que es como de diálogo entre judíos y cristianos, utiliza un lenguaje más sencillo, pero les voy a mostrar la versión anterior de ese artículo que Ellis Rifkin había escrito, con un lenguaje un poco más, digamos, al grano, que no es tan tibio para el público cristiano. Este artículo es de 1971. Ahí, por ejemplo, en la página 401, básicamente dice que el cristianismo es de Pablo y no de los que conocieron a Jesús. Lo que me parece que fue muy incómodo para Dante Urbina a lo largo de ese debate es que no pudo abordar ni siquiera acercarse a dos de los puntos principales que yo dije en el debate. El tema histórico, contextualizar, explicar que el consenso era que el Mesías davídico iba a liberar a Israel en el aspecto nacional, y vimos citas que Dante Urbina nos dio en toda su respuesta de 3 horas que corroboran ese punto que yo estoy diciendo. El segundo cosa que él no abordó, y fue lo primero que hice porque me parece que tiene lógica, es definir qué es Mesías. ¿Qué significa? ¿Qué hace? ¿Cuál es su rol? Si no explicas eso, y vienes a explicar otras ideas que no están ahí, entonces estás simplemente inventándote un nuevo concepto. Y bueno, ya que Dante Urbina citó a Ellis Rifkin, sigamos leyendo a Ellis Rifkin en ese capítulo y yo les traduje esto.
Rifkin empieza su artículo, el académico, ¿sí? No el académico tibio en diálogo judeo-cristiano, sino el académico del 1971 y dice, en cuarto lugar, como que enumera puntos, para que Jesús y sus afirmaciones sean inteligibles, es esencial que sepamos qué era el judaísmo en su época, qué había sido anteriormente y cómo el Antiguo Testamento llegó a utilizarse como fuente divina para los problemas contemporáneos. Fue lo que yo hice, contextualizar cómo se desarrolla la idea y lo que Dante evitó y dijo que no deberíamos hacer, abordar la Biblia, porque detallitos periféricos, y aún así lo hizo, y aún así le respondí. En quinto lugar, antes de la época de Jesús, ninguna afirmación mesiánica había sobrevivido a la muerte del futuro Mesías. Es decir, nadie esperaba que lo mataran. Entonces, gracias Dante Urbina por darnos un artículo, una fuente que refuta todo lo que estás diciendo ya por un lapso de no sé cuántas horas. En sexto lugar, la creencia de que Jesús era el Cristo resucitado ha demostrado ser una de las creencias más poderosas de la historia de la humanidad. Es decir, aquí Rifkin no nos está diciendo, como académica, no te va a hablar de que la resurrección es un hecho, porque la academia no habla de eso. La biología, o sea, a nivel celular, no te va a hablar de que una persona lo mata a Roma y luego resucita. Por favor, sean aterrizados. Rifkin te está diciendo que es una creencia, que se mantiene hasta el día de hoy, y lo que a mí, en verdad, no me importa si creen que resucitó o no, y tampoco me importa si creen que los judíos no somos proselitistas y nuestro objetivo no es tratar de convencer a nadie. Lo que a mí me incomoda es que traten de imponer esas ideas utilizando nuestras fuentes, tergiversando un mensaje que los judíos no tenemos en nuestras fuentes. Eso es lo que es realmente incómodo. Y bueno, hasta aquí. Me puedo quedar mostrándoles más y más fuentes también dentro de lo que dice Dante. Yo a ustedes los invito a que busquen por ustedes mismos. No coman cuento, es mi frase favorita, lema de esta página. No coman cuento, busquen ustedes mismos estas fuentes. Si ustedes consideran que lo que yo he dicho no es correcto o quieren tratar de justificar a Dante porque ustedes son cristianos católicos, entonces tienen que... Bueno, vayan ustedes a esas fuentes, búsquenlas ustedes. Yo muy contento que lo hagan para que ustedes vean, y esa es la parte que me duele, cómo hay personas que tienen no quiero decir algo negativo, ¿sí? Nuevamente, con mucho respeto que le tengo al profesor Dante Urbina, como ya lo hemos dicho, este es un diálogo de ideas, pero esta deshonestidad intelectual de tomar fuentes a medias, con pinzas, sacadas de contexto, de pretender de no entender los métodos, de a duras penas haber leído las fuentes, eso es lo que a mí, si yo les dije, si yo estuviera en una religión que me hacen esto, yo salgo corriendo porque me están mintiendo en la cara. Y me voy con el otro, el que está al otro lado del mundo, en Israel, que está mostrándoles las fuentes, que está con paciencia, que este tema, ustedes saben, ya les dije, para mí es de poca urgencia y por eso no quería volver a abrir la caja. Pero acá voy a decirles una cosa más. Esta es la parte 1 de respuesta de Dante, porque Dante, como les dije, pataleas de ahogado tratando de hacer una respuesta a un debate. Bueno, entonces yo respondo a la respuesta y voy a hacer la parte 2. Voy a mostrar las fuentes que utilizó Dante Urbina en el debate. Cada una de las fuentes, y ustedes van a juzgar si a eso es honestidad intelectual. Ustedes hasta ahora ya vieron su método. Pinzas, decir algo que no está ahí. Vamos a ver si lo que él mostró en el debate ¿en verdad dice eso las fuentes? ¿O simplemente se puso a lanzar un montón de fuentes esperando que la contraparte tenga que responder a toda esta montaña de falacias, montaña de descontextualizaciones y tergiversaciones? Y si uno no alcanzaba a responder algo, ¡oh, salimos victoriosos! Victoriosos del debate. No, les voy a mostrar entonces yo también unas respuestas, porque si Dante quiso abrir el tema, con mucho gusto, con tapete rojo, vamos a mostrar cada una de las fuentes en la siguiente parte y les envío un saludo, todo lo mejor. No se tomen este tema tan radical, tan como fuera del otro mundo. Yo les dije, yo estoy muy chill con este tema justamente porque es la misma polémica de hace 2000 años, pero si a mí me mintieran en la cara, ya les dije, yo saldría corriendo de ahí. Y bueno, les envío un saludo ahora sí.